Muy buenos días, familia. Bienvenidos una vez más a este encuentro donde estamos juntos con nuestros corazones dispuestos para alabar al Señor, ¿cierto? Para seguir adorándole ahora a través del estudio de su palabra. Estamos en este nuevo año 2021, empezó hace unos días y he escuchado a mucha gente con muchas esperanzas, ¿no? Como guardando la esperanza y anhelando mucho que este sea un año diferente, que en este año todo cambie, que las cosas vuelvan a ser como eran antes de la pandemia, ¿cierto? Que podamos salir a las calles tranquilos, sin tapabocas, las relaciones, los abrazos. Y de alguna manera lo que yo escuchaba en las personas, lo que he escuchado es como que tienen en pausa su vida. De alguna manera le dijeron a la felicidad, al disfrute de la vida, al perseguir sus sueños, al luchar por las metas trazadas, como que le dijeron, espérate un momento. Le pusieron pausa y dijeron, cuando esto pase, cuando esto mejore, voy a ser feliz otra vez. Cuando las cosas estén mejor, entonces voy a disfrutar con mi familia. Y ahorita hay mucha cosa mala y no. Y así está la gente. Pero yo les digo, y no lo digo con ánimo de ser negativo, ¿cierto? ¿Qué tal que este año sea igual que el anterior? Es más, ¿qué tal que sea peor que el anterior? Porque el virus está mutando y que no funcionen las vacunas y llevamos crisis acumulada de un año y este año sigue igual, mejor dicho, la crisis económica va a ser peor. O pongámoslo diferente, ¿qué tal que este año realmente suceda algo extraordinario? Que la vacuna funcione, el COVID desaparece, la economía empieza a surgir nuevamente, ¿cierto? Y el panorama de COVID y el ambiente económico mundial mejora. Pero tú tienes tal vez dificultades en tu relación de pareja, o con tus hijos, o tal vez tienes problemas en el trabajo, o tal vez te llega alguna enfermedad, ¿sí? No quiero ser fatalista con esto que estoy diciendo, pero simplemente quiero que mires un poco las posibles perspectivas que hay, ¿cierto? Quiero sacudirte un poco respecto de las circunstancias que tú atravieses, ¿cierto? Lo que sucede a tu alrededor, sea COVID, sea crisis económica, sea problemas de la familia, enfermedad, laborales, lo que sea, ¿cierto? No puede determinar el cómo tú te sientes y el cómo tú vives, ¿sí? Todas estas cosas tienen el poder de afectarte, pero tú, en realidad solo tú tienes el control de dejar que esas cosas te afecten o no. Eres tú quien decide cómo vives, con qué actitud, si vives feliz en medio de las dificultades o si vives con un propósito o no. Eres tú quien se deja o no se deja afectar por todo lo que sucede alrededor tuyo. Entonces, pensaba yo, si tú quieres que este año sea mejor, si tú quieres que las cosas cambien a tu alrededor, entonces tú necesitas cambiar, tú necesitas ser transformado, tú necesitas transformar tu entorno para que entonces este año sea mejor, para que tu vida sea mejor, para que tu entorno sea un mejor entorno. Por eso es que en este año el enfoque que Dios nos ha dado como iglesia se llama conexiones que transforman. Sí, es el año de las conexiones que transforman. Y es que hay conexiones que realmente nos transforman, que nos hacen realizarnos como personas, que nos hacen ser mejor cristiano, mejor padre, mejor esposo, mejor ciudadano, ¿cierto? Hay conexiones que transforman nuestra vida, nuestra dinámica, nuestro pensamiento, pero también que transforman nuestro entorno y lo convierten en un entorno bueno, un entorno mejor cada día. Entonces yo te preguntaría, ¿quieres estar mejor este año? A pesar de las circunstancias, ¿tú quieres estar mejor este año? ¿Quieres que las personas que tú amas estén mejor este año?
¿Y tú quieres que el mundo esté mejor en este año? Si la respuesta es afirmativa a estas tres preguntas, entonces tú necesitas cambiar. Tú necesitas ser transformado, necesitas conectarte de la manera que Dios estableció que te conectes, para que seas transformado en la persona que Dios quiere que tú seas, ¿cierto? Que disfrutes de su paz, de su gozo, aún en medio de las crisis y las dificultades, y que te conviertas a su vez en un agente de cambio que transforme el entorno, que bendiga el lugar donde Dios te ha puesto. Entonces, en este orden de ideas, la primer conexión que tú necesitas hacer, que todos necesitamos tener, es conexión con Dios. Para un cristiano, ¿cierto? No hay nada más importante que Dios. Jesucristo ahora es mi dueño, yo vivo para conocerlo, para obedecerlo y seguir todo lo que Él me dice. Entonces la prioridad en la vida de una persona que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Que se ha entregado a Jesucristo como su Señor, es conocerlo a Él. Y este es un llamado que Dios nos hace. Yo quiero que vayamos a Jeremías 9, versículo 23 y 24, que dice: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Entonces mira este pasaje que nos dice, ¿no? Nos dice que la gente en el mundo, y nos plantea un panorama muy actual, la gente en el mundo está persiguiendo algunas cosas. Y aquí menciona tres de ellas. Dice: la gente en el mundo persigue sabiduría, persigue poder y persigue riquezas. Tal vez en estas tres está el grueso. Yo le añadiría pronto una cuarta, y placer, ¿sí? A través de las comidas, viajes, bueno, posesiones. Tiene que ver con las riquezas y tiene que ver con el poder. Así que el mundo, la gente que habita la tierra, ¿cierto? Incluyendo los cristianos, la mayoría depositan todo su tiempo, sus recursos en buscar estas tres o estas cuatro u otras inclusive. Y a eso es que buscan, y se conectan. Entonces se conectan con personas que los pueden llevar a alcanzar el poder, se conectan con libros o con institutos para adquirir sabiduría y conocimiento, se conectan con las riquezas y con los empresarios y con donde está la plata, allí están ellos conectados. Pero Dios establece algo bien diferente, ¿cierto? Él plantea que por encima de todo esto, dice: es más, no dejen que nadie se jacte de estas cosas. Nada que ver, y menos si ustedes son cristianos. Dice: si alguno se quiere sentir orgulloso y quiere decir: vea, yo sí, dice que lo haga de conocerme verdaderamente. ¿Sí? Dios dice que es la mayor prioridad, que nos conectemos con Él y que lo conozcamos. Y este conocimiento, ¿cierto? No es un conocimiento intelectual, como yo no sé si ustedes alguna vez habrán visto en History, que presentan esos capítulos, que no sé qué de la Biblia, que Enoch, que los gigantes de la Biblia, que los ángeles. Bueno, cada rato sacan diferentes capítulos de cosas concernientes a la Biblia, y llaman a unos expertos de la Biblia, que cuando uno los escucha hablar, uno dice: esta gente tal vez tiene conocimiento intelectual de libros, de cosas que han leído, pero no tienen ni idea de quién es Dios, de por qué está escrito eso que está escrito allí. No lo entienden en lo más mínimo. El conocimiento que Dios dice aquí: yo quiero que me conozcan verdaderamente, es un conocimiento a través de una relación íntima, una conexión personal de tú a tú con Dios. Y esto lo logramos nosotros exclusivamente a través de la intimidad con Dios, Biblia y oración. Tú no vas a conocer a Dios a menos
que te encuentres con Él, que saques tiempo para estar con Él en la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando en su palabra y orando, hablando con Él y llevando eso que estás leyendo, llevándolo a la aplicación de tu vida, poniéndolo en práctica. No hay otra forma que tú conozcas a Dios sino a través de eso. Entonces, Dios te hace un llamado. En Marcos 3:13 vemos este llamado que Jesucristo le hizo a sus discípulos, ¿cierto? Veámoslo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál fue el llamado inicial que Jesucristo hizo a sus discípulos? Además, dice que fue y pasó la noche hablando con su Padre, eligió a estos 12, pero los llamó ¿para qué? Para que estuvieran con él. En primer lugar, la prioridad, una conexión personal con Dios. Y luego los envió a servirle. ¿Sí? Y nos hace ese mismo llamado a nosotros. Ahora vamos a 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mira, Dios te hace un llamado. El Dios creador del universo, el que existía antes de que nada fuese creado, el eterno, el gran yo soy, dice, yo quiero ser tu amigo, yo quiero que tú me conozcas, quiero que estemos así conectados en la intimidad, quiero hablarte y contarte mis secretos. Pero para eso, ¿qué necesitas? ¿A cuál es el llamado? A tener comunión. ¿Qué es la comunión? Yo quiero describir la comunión a través de mi hijo. Juan David tiene 6 meses y resulta que él entiende muy claro qué es tener comunión con su papá, con su mamá. Cuando él quiere tener comunión, no le basta estar sentado con sus juguetes y que yo esté cerca de él y que ocasionalmente lo mire y le diga algo. No, él llama mi atención, llora, hace gemidos para que yo esté con él. Y hasta que yo no esté con él, él no descansa. ¿Qué es lo que él quiere? Y se lo digo porque es la realidad, ¿cierto? La vivo todo el tiempo. Entonces busca tener comunión conmigo y lo que quiere es que yo esté mirándolo a los ojos, que yo esté hablándole, que yo esté tocándolo, que yo esté presente en cuerpo y alma, de una manera activa, interactuando con él, ¿sí? No ocasionalmente un ratico, no. Y quiere que me quede con él un rato. Entonces yo me tomo mis momentos cuando él está así, yo digo, ok, es momento de darle eso que él está necesitando, esa comunión, y me dedico con él, y entonces me tiro al piso y juego con él y lo alzo, bueno, toda la dinámica de estar con el bebé. Pero él tiene claro qué es tener comunión. Exactamente ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, que tengamos esa clase de comunión con Jesucristo, que estemos presentes en cuerpo y alma, interactuando, ¿sí?, de manera activa allí con Él. Todo nuestro ser conectado, concentrado, atento a Dios. Eso es tener comunión con Dios. Entonces, este llamado que Dios nos hace a conectarnos con Él es lo primordial en nuestras vidas. Nosotros no podemos vivir la vida que Dios nos llamó a vivir a menos de que estemos conectados con Él. Si tú quieres que este año sea mejor para ti, estar en paz, estar alegre, es cierto, como lo decía antes, aún en medio de las dificultades, aún si esto se pone peor o si mejora, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Si tú quieres tener la paz de Dios, vivir el gozo de Dios, ¿cierto?, su paciencia, estar enfocado, no hay otra forma que hacerlo conectado con Dios. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Y aquí hay un versículo que quiero compartir, está en Zacarías 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta frase es bien importante si entendemos sobre todo el contexto, ¿cierto?
Esta frase se la habla Dios a Zacarías, ¿cierto? El profeta, para que le diga a Zorobabel esto. Les pongo el contexto. El pueblo de Israel había pasado 70 años como esclavos en la tierra de Babilonia. Y en todo ese tiempo, pues sus ciudades en Israel habían sido destruidas. El pueblo estaba regresando del exilio a Israel y estaban reconstruyendo sus ciudades. Entonces imaginémonos el panorama. Los judíos que regresaban a casa llegaban cansados, llegaban desanimados, llegaban débiles, llegaban pobres, sin casa y fuera de eso rodeados de muchos enemigos que constantemente los atacaban. Si nosotros miramos, estaban ellos mucho, pero mucho peor que lo que nosotros podemos estar en este momento. ¿Sí? No era nada fácil reconstruir la ciudad. La tarea de Zorobabel, en medio de estas circunstancias, era reconstruir el templo que había construido Salomón. Lo habían destruido y tenía que reconstruir ese templo. Y Dios le dice a Zorobabel, le dice, oye, no es con ejército que te defienda de los ataques de los enemigos, no es con más fuerzas para que tú levantes el templo, es en el poder de mi Espíritu Santo. Y hoy entonces Dios nos dice, oye, no es cuando pase el COVID, no es cuando la crisis económica mejore y tú estés en un mejor estatus socioeconómico. No es cuando puedas salir a pasear sin tapabocas, no es cuando ya puedas ir a la oficina, a la universidad, no es cuando estés libre de problemas, es ahora y es en el poder de mi Espíritu Santo. No podemos vivir nosotros a la manera de Dios si no estamos conectados con Dios. Es en la intimidad con Dios. Ahí es donde somos fuertes. Dice la frase, el hombre es más fuerte cuando está de rodillas ante Dios. Nuestra fortaleza es de rodillas ante el Señor. Este año, tu buena vida está conectada con Dios. Este año, tu buen entorno, tu mejor año, depende de tu intimidad con Dios. Porque tu año arranca adentro de ti en una intimidad con Dios. Entonces, por favor, Dios te llama a que te conectes con Él. Él se quiere revelar a ti, te quiere hablar, te quiere mostrar muchas cosas que Él ha preparado para tu vida. Entonces, por favor, en este año, prioriza tu relación con Dios. Saca tiempo para estudiar la Biblia, para orar, tanto en lo íntimo como en la congregación. ¿Sí? Esa conexión con Dios va a transformar tu vida y eso va a llevar a transformar tu entorno y todo el mundo que te rodea. Así que este año, en primer lugar, conéctate con Dios. La otra conexión vital en la que debes trabajar este año es conexión con tu familia. Si nosotros miramos la familia, es el lugar que Dios eligió para que nosotros vengamos al mundo, ¿sí? Un hombre, una mujer es el modelo de Dios, son los únicos que pueden traer una vida al mundo. Nacemos en ese entorno y es en ese entorno, ¿cierto? En el núcleo familiar, ya sea papá, mamá y hermanos, ¿cierto? O solos, los tres. Es en ese entorno donde somos moldeados por Dios. Y si tú miras en ese entorno, es un entorno complicado. Hay dificultades entre la pareja, hay peleas de la pareja, están los desafíos de la crianza de los hijos. Para los hijos están las peleas con sus hermanos, está la disciplina que imponen los papás, están las negativas de sus papás a los permisos, están los choques que se dan por las frustraciones de no tener lo que quiero, tanto los padres como los hijos. Es un entorno increíblemente rudo, ¿cierto? Árido, complicado, pero ahí es donde justamente con esas circunstancias Dios nos da forma y nos sigue puliendo a través del tiempo con las relaciones familiares. Allí adquirimos los valores, los principios, allí se forja nuestro carácter. Así que cuando miramos este entorno, la familia es el lugar ideal para que tú aprendas, o más bien para que tú apliques lo que aprendes de Dios, que aprendas a perdonar, por ejemplo. Que aprendas a llevar las cargas de tus hermanos, de tus papás, de tus hijos,
¿cierto? Que aprendas a soportar las debilidades de ellos, que aprendas a servir en amor en tu hogar. Es el lugar ideal para que tú doblegues tu orgullo, ¿cierto? Tu ego, que aprendas paciencia, que aprendas a ser servicial, ayudar a otros, que aprendas a superar tus frustraciones. Es el lugar perfecto para ser moldeado, para que Dios te transforme. Tu hogar, tu familia, es el lugar donde tú estás la mayor parte del tiempo. Ahora en este tiempo de pandemia que estamos encerrados, es el lugar donde estás prácticamente las 24 horas. Si estás saliendo a trabajar, bueno, es el lugar después de tu trabajo donde más tiempo estás. Entonces, tu familia es el lugar que tú también debes transformar y debes convertir en tu lugar de paz, en tu entorno de amor, de comunicación, de felicidad, que disfrutes de estar con los miembros de tu familia. Ahora bien, cuando tú ves el panorama familiar, ¿qué ves? Es un panorama desolador, si lo vemos a grosso modo. Tal vez hay familias muy lindas, pero a modo general, el panorama de la familia es terrible. Hay muchas familias destruidas, los hermanos crecieron y cada uno agarró por su lugar, ¿cierto? Hay orgullo, heridas que se causaron, palabras que se dijeron, malos tratos. Entonces ya no quiero estar con mi papá, con mi mamá, prefiero estar lejos de mis hermanos. Malas decisiones que se han tomado han ido separando y dividiendo los hogares. Vemos un panorama de familias que aunque viven juntos en el hogar, ¿cierto? Papá, mamá, los esposos con sus hijos, viven juntos en el hogar, están separados en sus corazones. Los hijos en sus habitaciones, cada uno en su celular, el papá en la oficina, la mamá en la cocina o también por ahí en la sala. Bueno, cada uno en su propio mundo. ¿Sí? Ese no es el plan de Dios. La palabra dice, Mateo 19, versículo 6, dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mira, Dios hablando de la familia dice, yo los constituí y los uní. Ustedes no se separen con su indiferencia, no se separen descuidando la relación. Todo lo contrario, fortalezcan esa unión, fortalezcan el vínculo, fortalezcan los lazos de comunicación, el trato en amor, el respeto. Por eso nos dice hoy, nos llama la atención en este año a que conectemos con la familia, que estemos realmente conectados, ¿cierto? Es importante entonces que en este tiempo reconstruyamos puentes. Que tengo hace años que no me hablo con un hermano, con mi padre, con mi madre, que estoy mal con mis hijos, hay que reconstruir esos puentes, hay que sanar el corazón de heridas que se causaron, hay que pedir perdón, ¿sí? Hay que reconciliarnos con los miembros de nuestra familia. Es hora de que este año haya una revolución al interior de nuestras familias. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida, ¿cierto? Ser edificado, si tú quieres edificar a los miembros de tu familia, si tú quieres vivir un año mejor, necesitas ponerle toda la atención a tu núcleo familiar, en primer lugar, y a tu familia extendida. Y aquí hay dos claves, ¿cierto? Dos aspectos importantes en la conexión familiar, y uno es, necesitamos conectarnos con la familia para edificarnos mutuamente. ¿Sí? Yo quiero que vayamos a Hechos 10, versículo 1 y 2. Dice, había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. A mí me gusta mucho este personaje, ¿cierto? Cornelio. Es un hombre que no era cristiano.
no siendo cristiano, era un hombre que buscaba mucho a Dios. ¿Y cómo lo hacía? Ahí nos dice, ¿no? Se reunía con toda su familia y juntos adoraban a Dios. Él quería que como familia se edificaran juntos en el conocimiento de Dios. Dice que oraba siempre a Dios, estaba buscando a Dios. En esa búsqueda, si siguiéramos leyendo el capítulo 10 de Hechos, en esa búsqueda, en ese tiempo de oración, dice que se le apareció en visión un ángel y le dijo, mande llamar a Pedro. Pedro está en otra ciudad, mande unos mensajeros, llamen a un tal Pedro que está en casa de otro personaje y que venga. Yo necesito que Pedro venga a su casa a hablarle de mí. ¿Qué tal lo espectacular? No era cristiano, pero buscaba a Dios. Dios le dice, tus limosnas y tus oraciones han sido escuchadas delante de Dios. Y por eso va a mandarte a alguien a que te predique. Veamos qué fue lo que sucedió con este hombre cuando se entera de que viene Pedro a su casa a predicarle acerca de Dios. Versículo 24. Al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos a quienes había invitado. Mire la belleza de Cornelio. ¿Qué hace Cornelio? Dice, alguien viene a hablar de Dios a mi casa. Convoca a su familia, no solo su núcleo familiar, sino que llamó a sus primos, a sus tíos, a todos sus parientes, les dijo, vengan a mi casa, ¿cierto? Era un hombre importante, tenía cierto dinero y seguramente su casa era grande y mandó llamar a toda su familia y llamó a sus amigos, ¿cierto? Sus vecinos, sus amigos cercanos. ¿Por qué? Porque este hombre quería que se edificaran. Quería que todos pudieran conocer a Dios. Es en la familia donde nosotros, de la manera que Cornelio, debemos buscar que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que mis papás, en primera instancia, pero también que mis tíos, que mis hermanos que viven fuera de casa, que mis primos, también conozcan de Dios. ¿Cierto? Es dentro del hogar, con las personas que más hablamos, con los que debemos edificarnos los unos a los otros, hablar palabra de Dios los unos para con los otros. Y entonces yo te quiero lanzar un desafío también, y es, ten en este año, empieza este año en tu casa a tener un altar familiar, que se reúnan juntos con la familia, papá, mamá, si tienen hijos con los hijos, que se reúnan y estudien la palabra de Dios y oren por lo menos una vez a la semana. Que establezcan eso como algo fijo. Todos los miércoles a las 7 de la noche, todos los jueves, el día que establezcan. Que no sea los martes, porque acuérdate que los martes tenemos la academia y arrancamos en un par de semanas. ¿Cierto? Ni los viernes porque tenemos las movilizaciones. Entonces trata de ser estratégico. Miércoles, jueves. Entonces, es el desafío que te hago. Establece un altar familiar en tu familia. Que busquen espacios para compartir juntos. Que los hijos no estén en la habitación, cada uno en su celular, en el televisor, en el computador. Que los esposos, que los papás no estén cada uno en otro lugar, sino que busquen lugares para estar juntos, para compartir. Y yo los animaría a que vayan más allá. Sí, listo, que tengan un día a la semana por lo menos de estudio de la palabra y oración, pero que también busquen momentos para compartir. Piden una pizza o preparan una pizza, preparan unos perros calientes, preparan, no sé, lo que quieran preparar de cena y sacan juegos de mesa y se ponen a jugar todos juntos como familia y a hablar, a contarse cosas, a que los papás les cuenten a los hijos cómo se conocieron los papás, cómo fue que él la conquistó, o sea, que se cuenten historias de la familia. Es importante para los hijos escuchar esas cosas, ¿sí? Y que los hijos también cuenten sus experiencias que están viviendo en el colegio, en la universidad. Otro aspecto importante de conectarnos con la familia es para ganarlos para Cristo. Tal vez en tu familia, ya sea tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tal vez no son cristianos aún, no han rendido su vida a Cristo
y tú entiendes entonces con claridad que si ellos no han rendido su vida a Cristo, su eternidad es en el infierno, están condenados a causa del pecado. Y lo más bonito y lo más urgente que podemos hacer por ellos es acercarlos a Cristo. Y entonces necesitamos estar conectados con ellos para que escuchen de nosotros el mensaje de Dios. Si no estamos conectados con nuestra familia, pues va a ser muy difícil que escuchen la palabra de Dios. Si tú quieres que este año sea mejor, si tú quieres que este año sea mejor para tu familia, tú necesitas compartirles de Cristo y necesitas estar conectados con ellos. Entonces yo te invito con esto a que te propongas en este año ganar a toda tu familia para Cristo. Tal vez tú vienes orando porque se conviertan a Cristo, pero no te has puesto una fecha, no te has puesto una fecha límite. Dile a Dios: Señor, no quiero que pase el 31 de diciembre del 2021 sin que ellos te conozcan. Y voy a luchar todos los días como si hoy fuera el último día para que hoy vengan a ti, Señor. Y mañana como si mañana fuera el último día. Y así todos los días para que rindan sus vidas a Jesucristo. Este año es el año de que tú y tu casa sean salvos, de que tú y tu familia, núcleo cercano y extendido, sean salvos, sean para el Señor. Entonces yo te invito a que sigas el ejemplo de Cornelio. Yo te invito a que abras tu casa. Y que sí, estamos en pandemia y todo, pero también hay protocolos de seguridad que podemos seguir. Mira que es preferible que nos muramos de COVID con Cristo en el corazón a que dejemos que pase el tiempo y nuestra familia se vaya a una eternidad sin Dios. Si nos morimos, la palabra dice, es ganancia. Ya tenemos a Cristo, sabemos a dónde nos vamos. Para mí, como dice Pablo, el morir es ganancia y el vivir es en Cristo. Dejemos el temor. Hay protocolos que se pueden utilizar para tener encuentros en este tiempo con pocas personas sin ninguna clase de riesgos. Entonces yo te invito a que hagas como Cornelio, a que invites a tu familia, a que hagas en tu casa un altar familiar. Y mira, puedes hacer como Cornelio e invitarnos. Si tú quieres ayuda, si tú necesitas que vayamos a tu casa a hablar de Dios, contáctate con nosotros y con muchísimo gusto estaremos visitando tu hogar para llevar la palabra de Dios, tal cual como Pedro hizo con Cornelio. Cuentas con nosotros. Entonces, en este año, conéctate con tu familia para que la transformes en ese lugar de bendición que Dios ha diseñado. Conéctate con tu familia para que los ganes para Cristo, para que juntos crezcan en esa intimidad con Dios. Y el otro aspecto, el otro grupo con el cual necesitamos estar conectados es con la iglesia. La conexión con la iglesia. Así como hablábamos hace un momento de que Dios nos trajo al mundo en una familia, cuando nacemos como hijos de Dios, cuando nacemos a la vida espiritual, Dios también nos introduce en una familia, que es la iglesia, que en nuestro caso es en Fort Florida Blanca. Ese lugar sano que Dios estableció para que nosotros crezcamos, ese lugar donde debemos alimentarnos de la palabra de Dios, ese lugar donde juntos alabamos a Dios y somos edificados los unos a través de los otros. Ese lugar donde somos capacitados para la obra del servicio, ¿cierto? Como lo dice Efesios 4:12. Entonces, la iglesia, si tú eres cristiano, que ya leía una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Es Estados Unidos, pero pues nos sirve para tener una luz de cómo ven los cristianos. Casi el 80% de los cristianos, ¿cierto? Cristianos confesos, piensan que tener un tiempo de intimidad con Dios en su casa o junto a su familia es equivalente o reemplaza el congregarse en la iglesia. El 80% de los cristianos piensa esto. Es un terrible concepto equivocado, porque la iglesia es nuestra nueva familia, es el nicho principal y básico que Dios estableció para los cristianos, para que estemos juntos, para que nos edifiquemos, para que hagamos la obra, para que sirvamos a Dios.
Mira lo que dice Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo es el inicio de la iglesia. Así empezó la iglesia. En la iglesia es donde somos formados, tanto a través de la Biblia, de la enseñanza de la Biblia, de la oración, como lo dice el pasaje. Estaban juntos para estudiar la Biblia, para orar, perseveraban en hacerlo. A pesar de la oposición del gobierno, ellos perseveraban en estar juntos, ¿sí? Pero también había roces y dificultades en medio de la iglesia. Y esos roces, esas cosas, es que a mí no me gusta como este hace lo otro, a mí no me gusta, hacen que como iglesia seamos formados, que como individuos seamos pulidos. El hecho de que la iglesia no sea perfecta, la hace perfecta para que seamos moldeados por Dios. Así es el instrumento ideal. Dios entonces, cuando nace la iglesia, dice: ustedes deben estar juntos, y los unió. Miremos otro pasaje. El pasaje que vamos a leer sucede más o menos 30 años después de este que acabamos de leer, de la fundación de la iglesia. 30 años después, mira lo que hacía la iglesia. Hechos 13, versículo 1 y 2. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Miren qué lindo pasaje. El Señor llega y les habla. ¿En qué momento les habla? Cuando estaban reunidos 30 años después de que inició la iglesia. ¿Qué seguía haciendo? Seguían reuniéndose. Digámoslo así, lo tradicional y que sigue hasta nuestros días es que la iglesia se reúne, así como lo hacían en esta época, una vez a la semana. Una vez a la semana era que acostumbraban reunirse desde el inicio. Y aquí lo vemos, estaban ellos orando, ayunando, clamando al Señor, juntos, no cada uno por su lado, como iglesia, conectados los unos con los otros. Mira lo que dice Hebreos 10, 23 y 24. Preocupémonos los unos por los otros, y está hablando de la iglesia, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Miren lo que dice, o sea, la iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que estar. Debemos estar conectados, unidos los unos a los otros. Dice: estimúlense los unos a los otros. Si tú no te ves con tus hermanos, ¿quién te estimula? ¿Cómo te edificas? ¿Solo? No, es que yo solo con Dios. No, Señor. Si tú estás solo con Dios, Dios te debe decir: tienes que estar en una iglesia, debes congregarte. Porque es lo que Dios estableció para nosotros, que tengamos discípulos, que yo sea discipulado, que yo sea capacitado en una iglesia, que yo dé en mi iglesia también los dones que Dios me ha dado. ¿Sí? Juntos, conectados, es indispensable. Mira lo que dice: no dejen de congregarse como algunos acostumbran. Ahora, en tiempo de pandemia, que no nos estamos reuniendo físicamente, cantidad de gente simplemente decide no reunirse el domingo a las 10. Si ven el video, se conectan cualquier otro día de la semana. Oigan, por favor, entendámoslo. No es cuestión de ver un video. Es cuestión de estar conectados. Ay, pero yo no lo estoy viendo a todos. Estoy viendo solo a Daniel, a Laura, o a Glorita, o al que sea que esté dirigiendo. Yo no veo a nadie más. Bueno, tal vez no lo ves, pero estamos todos en unidad, al mismo momento, con nuestros corazones rendidos, adorando a Dios, y el Señor lo ve. Es que nuestro culto, el reunirnos, no es para mí, es para el Señor. Que yo de carambola salgo edificado y soy transformado y recibo 1000 bendiciones, pero todo esto lo hacemos es para el Señor. Entonces yo quiero que entiendas, y lo voy a ilustrar de esta manera. Imagínate que tú vas a asar carne.
¿cierto? Si estamos cerca del almuerzo, no empieces a pensar en la carne. Piensa en el carbón. Está la parrilla y están los carbones. Tú ya encendiste los carbones y están al rojo vivo, ¿cierto? Están así todos encendidos, juntitos los carbones ahí. Si tú agarras uno de esos carbones y lo sacas y lo pones aparte, ¿qué pasa con ese carbón? Se apaga, ¿cierto? Se extingue su fuego, su calor. Mientras que los otros aquí se mantienen juntos al rojo vivo y mantienen las brasas ardiendo. Pero el que está separado, el que se salió, se apaga. Esos somos los cristianos. Cuando estamos juntos, somos como esos carbones que nos mantenemos unidos, nos mantenemos encendidos con el Señor, apasionados, amando a Dios, conectados, siendo edificados y transformando el entorno. Pero tú dejas de congregarte y aunque tú lo quieras negar, no te das cuenta, tú te apagas. Tú disminuyes tu calor, tu fuego por el Señor. Entonces, por favor, acércate al Señor, no seas como ese carbón que se alejó de la iglesia. Regresa a la congregación, vuelve a unirte con nosotros. Esfuérzate por conectarte, no solo en estas reuniones de YouTube, sino en los espacios que tenemos de Zoom, que son unos espacios más interactivos. Hay mucha gente que no se conecta y saca sus excusas. Oye, llevamos 8 meses y sigues con la misma excusa. Sí, es una excusa. Si no he hecho nada para superarlo y congregarme, pues estoy fallándole al Señor. Porque yo necesito congregarme y esa congregación implica esos otros espacios. Y necesito superar los obstáculos que me han impedido conectarme allí. No saquemos más excusas y realmente busquemos cómo estar conectados con la iglesia, porque lo necesitamos. No solamente yo necesito a la iglesia, sino la iglesia me necesita a mí, ¿cierto? Cada uno de ustedes no solamente necesita de los demás, sino tú eres necesario, te necesitamos a ti para aprender de ti, de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios te ha enseñado, para que tú nos hables y nos edifiques también. Entonces no es solamente, pues yo ya recibo, no, pues es que no estás dando y necesitas también compartir. Entonces, por favor, mira, si tú sabes que hay alguien de la iglesia que se está alejando, que no se ha vuelto a conectar, ora por él y llámalo y cumple lo que dice este versículo, animándonos los unos a los otros a no dejar de congregarnos. No dejes de congregarte, por favor. No acostumbres eso, no saques excusas ni te justifiques en que es que esto, que es que tengo dificultades con mi internet, que es que mi equipo, que es que mi computador, que es que... Busca cómo lo podrías solucionar. Hay formas de solucionarlo. No te quedes allí, obedece al Señor. En este tiempo de pandemia que no nos estamos reuniendo, pues Dios estableció algunos recursos para que nos veamos y es lo que te estoy motivando a que los aproveches. Pero también te hago el desafío, como te lo hacía hace un momento, que abras las puertas de tu casa para reunirte con tu familia, para reunirte con los hermanos de tu iglesia que viven en tu sector, ¿cierto? Para que empecemos a tener esos espacios también de compartir juntos. Por favor, contáctate con nosotros para saber si estás dispuesto a hacerlo y coordinamos como quiénes serían los protocolos que se manejarían. Si simplemente quieres saber cómo sería la cuestión antes de decir yo lo abro, contáctate con nosotros, ¿cierto? Y para que vivamos realmente lo que Dios ha establecido para nosotros, esa conexión como iglesia, que seamos como esos carbones juntos, encendidos, transformando nuestro entorno. Entonces este año vamos a esforzarnos por no dejar que un virus acabe con la vida de iglesia que tanto necesitamos. ¿Quieres un mejor año entonces? ¿Quieres que tu familia esté mejor? ¿Que tu entorno, que el mundo sea mejor este año? Entonces debes conectarte para ser transformado. Debes conectarte para transformar tu entorno. Y las conexiones que veíamos es conéctate con Dios en primer lugar. Prioriza tu relación con Dios a través del estudio de la Biblia y la oración, tanto en lo individual como en la congregación. Así vas a transformar tu vida, vas a disfrutar todo lo que Dios tiene para ti y vas a vivir
cada día en el poder del Espíritu Santo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. En segundo lugar, vamos a conectarnos con la familia. Dios nos unió y no hagamos nosotros con nuestra indiferencia que nos separemos. No dejemos que cada uno siga por su rumbo, sino reconstruyamos la unión familiar en este año. ¿Sí? Establece un altar familiar en tu casa y empieza con los miembros de tu familia a estudiar la Biblia, a orar, a compartir, a hablarse, a sanarse, a pedirse perdón, ¿cierto? A reconciliarse con la familia y con la familia extendida. Hazte el firme propósito de conectarte con ellos para que se conecten con Dios, para que este sea el año en que tu familia va a ser salva. Conéctate con ellos para ganarlos para Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Y en último lugar, conéctate con tu iglesia. Es el lugar que Dios estableció para ti ahora como hijo de Dios. Somos tu nueva familia. Es el lugar donde tú debes ser edificado y es el lugar donde debes poner al servicio lo que Dios también te ha dado a ti, en tu nueva familia. Entonces disponte para amar a tus hermanos. Esfuérzate, supera los obstáculos para que estemos reunidos. Supera los obstáculos y te lanzo el desafío una vez más de abrir tu casa para que podamos reunirnos con algunas personas, no son grupos grandes, pero poder compartir los hermanos juntos, estudiar, orar, alabar al Señor, ¿cierto? No dejes que no seas como ese carbón que se ha alejado y que se ha enfriado. Acércate a que estemos como esos carbones encendidos juntos, apasionados por el Señor y transformando al mundo. Entonces, te invito a que oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque es un nuevo año lleno de posibilidades. Y ahora con este tema que nos hablaba, Señor, de estar conectados contigo, con nuestra familia y con el mundo, vemos realmente todo lo que podemos lograr. Vemos realmente las personas que podemos llegar a ser, independientemente de las circunstancias que estén a nuestro alrededor. No importa, Señor, si el COVID sigue durante este año, si se pone más difícil la cuestión económica, no importa, Señor, las circunstancias que tengamos que atravesar o que estemos atravesando en este momento. Queremos que tú seas nuestro centro, queremos que tú seas nuestra prioridad y que nos permitas vivir un año mejor, porque va a ser un año en ti, Señor. Y en ti, tú dices que para ti no hay nada imposible, que tú nos has dado tu poder, espíritu de poder, amor y dominio propio. Así que conectados contigo, Señor, este va a ser un año diferente, un año especial. Dile a Dios, Señor, lléname de amor por ti, lléname de pasión por ti. Ayúdame a ser disciplinado en sacar ese tiempo para intimar contigo, para estudiar la palabra y para orar, papá. Dispón mi corazón, abre mis ojos, mi mente. Dame claridad cuando venga a tu presencia para entender tu palabra, todas las riquezas que has preparado para mí. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos para que en este año puedan verte y experimentarte, que puedan conocerte como nunca antes lo han hecho. Que tú reveles aquellas cosas que dices en tu palabra que has preparado para aquellos que te aman, para los que te buscan, Señor. Haznos a cada uno de nosotros, tus hijos, con un corazón que te busque a ti, papá. De igual manera te pedimos que nos ayudes a conectarnos con nuestras familias. Señor, sabemos que hay heridas, que hay rencores, que hay muros de silencio allí establecidos. Hay barreras que no nos atrevemos a cruzar. Dile a Dios, pero Señor, yo quiero esforzarme y quiero romper estas barreras. Quiero dejar atrás el rencor, la falta de perdón y hoy decido perdonar. Dile a Dios, Señor, hoy decido perdonar a mi esposo, hoy decido perdonar a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, a mi hermano, a cualquier persona que te haya lastimado dentro de tu familia. Dile a Dios, hoy decido perdonar porque tú me perdonaste a mí. Es porque tú me perdonaste que yo me puedo conectar contigo, Señor. Gracias por tu perdón. Pero también quiero perdonar a esta persona y dilo allí directamente con el Señor. Yo quiero restablecer
mi relación con cada uno de los miembros de mi familia. No quiero que mi hogar siga siendo un hogar separado, donde cada uno haga lo que le parece y siga su propio camino. Yo quiero que juntos vayamos por tu camino. Habla con Dios y dile: Señor, yo quiero hacer ese altar familiar. Yo quiero que tú seas el centro en mi casa. Dile a Dios: Señor, hoy clamo a ti para que mi casa venga a tus pies rendida. Todos los miembros de mi hogar vengan ante ti, Señor, y te conozcan. Y que juntos crezcamos, que nos edifiquemos y seamos transformados en la familia que tú quieres que seamos. Dile: gracias, Señor, porque tú has derramado tu bendición sobre los hogares, sobre el modelo que tú estableciste. Y es lo que nosotros vamos a esforzarnos por vivir al interior de cada uno de nuestros hogares. De igual manera, dígale a Dios: Señor, perdóname. Perdóname porque he tenido a la iglesia y la congregación como poca cosa. Me he alejado, Señor. He sido como esos hombres que me alejo y no me congrego. Me he distanciado de mis hermanos en este tiempo de pandemia. Dígale a Dios: Señor, perdóname porque no entendía que son mi nueva familia, que yo los necesito y que me necesitan. Señor, caliéntame nuevamente. Haz que me apasione nuevamente por ti. He sido como ese carbón frío, pero hoy quiero estar una vez más en la congregación. Quiero superar los obstáculos que he tenido para congregarme. No voy a sacar más excusas, ni voy a quedarme esperando a que todo mejore. Voy a mirar cómo la hago para superar esos obstáculos y congregarme con mi familia a través de los medios que están establecidos. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por esta familia, Señor, Senfol Florida Blanca. Bendice cada una de las personas que hacen parte de ella. Bendice cada uno de los hogares, Señor. Que tu salud, que tu prosperidad, que tu paz, que tu amor gobierne nuestras vidas en este año. Pero sobre todo, que nuestros corazones estén levantados hacia ti. Conectados en primer lugar contigo. Conectados con nuestra familia para crecer, para edificarnos y para ganarlos para ti. Y conectados, Señor, con el cuerpo, con la iglesia, para servirnos mutuamente y juntos transformar al mundo, juntos transformar nuestro entorno, papá. Gracias por los miembros de esta iglesia. Permite que cada día podamos estar más juntos, que este anhelo, que este sueño de poder estar reunidos físicamente se logre prontamente, Señor, y podamos disfrutar de la comunión con nuestros hermanos. Pido tu bendición ahora para cada uno de nosotros, Señor. Sé tú propicio en la necesidad de cada uno y llévanos, como lo hablábamos, a que este año, independientemente de las dificultades que nos rodean, nuestros ojos estén puestos en ti, Señor, nuestros corazones rendidos ante ti y vivamos gozosos, alegres, en paz, en el poder de tu Espíritu Santo en este año. Como tú lo dices: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tú me das aliento, tú me sustentas, Señor. Es en ti, conectado contigo, Señor, con mi familia y con la iglesia. Venceremos en este año. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por tu palabra hablada. Gracias por tu bendición y provisión a cada uno de nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, a conectarnos. Comparte ahí un momento con las personas que están reunidas de qué te habló el Señor y qué vas a hacer para conectarte. ¿Listos? Le mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.